Hola amigos, hoy en Motorká toca prueba de consumo a diferentes velocidades. Se la realizamos al nuevo Kona Electric de 65 kilovatios hora. Además, en esta ocasión tenemos llanta que es inaudita para un Kona de 19 pulgadas. ¿Qué ocurrirá? Vamos a verlo. Bienvenidos amigos un día más a Motorká. Gracias por acompañarnos en esta prueba compacta a diferentes velocidades que vamos a realizar al nuevo Kona Electric, al nuevo Kona de última generación con 65 kilovatios hora netos de batería, algo más de 68 kilovatios hora brutos. Es pues un vehículo que ha sufrido una evolución, que ha habido cambios, sobre todo en cuanto a la motorización. Ya no tenemos el motor de 204 caballos, contamos con un poco más de potencia, 218, y al mismo tiempo se ha hecho algo pues que no es tan habitual, que es una reducción en el par motor. Hemos pasado de 395 Nm que teníamos anteriormente hasta los 255 que tiene este nuevo Kona Electric. Esto es importante sobre todo para ver el comportamiento del vehículo, especialmente porque es un tracción delantera y motor en el eje delantero. Todo esto ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Hay veces que hay pérdidas de motricidad y es importante conocerlo. Pero bueno, más allá de estos aspectos, sí que es verdad que en esta prueba, que es una prueba compacta, donde haremos el primer recorrido en la mejor situación, ¿no? Entre comillas lo de mejor situación, que será por vía interurbana, y luego lo veremos pues en la peor situación, que será circulando por autovía a 120 km por hora establecidos en el control de velocidad de crucero. Vamos ya directamente con el primer resumen y os contamos cosas y sensaciones. Bueno amigos, pues primer recorrido, primer trayecto que hemos completado vía interurbana. Es la posición, podríamos decir, más óptima para poder circular con un vehículo eléctrico por vía interurbana. Y bueno, hemos tenido ese consumo de 11,8, 11,9, si lo comparamos con la versión anterior. O sea, no hay una gran diferencia, tenemos un resultado muy parecido, ¿no? 11,9, 11,8, es muy parecido el consumo que tiene este vehículo al modelo anterior, pero hay que decir que sí que hay cambios significativos. Como por ejemplo, más allá del diseño, pues todo lo que se ha tocado en el motor, ¿no? Hemos bajado un poco el par motor y se ha incrementado la potencia. También hay que decir que han cambiado cosas que son más importantes desde el punto de vista de los consumos, como por ejemplo son las llantas. Las llantas. Hablaremos de ello al final del vídeo. Pero bueno, es el primer recorrido, es el primer trayecto. Sabéis que esta va a ser de alguna manera una prueba compacta para que podamos ver la mejor situación y la peor, entre comillas, circulando ya por autovía. En este primer recorrido hemos podido pues ir un poco más tranquilos. Vamos a ver qué ocurre ya cuando utilicemos el control de velocidad de crucero y tengamos que circular a una velocidad constante, en este caso 120 km por hora. ¿Qué ocurrirá? ¿Seguirá en el mismo plan que en el anterior o aquí habrá diferencia? Continuamos. Segundo recorrido, nos mantenemos todavía en la incógnita, nos mantenemos en la duda. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues lo vamos a saber muy pronto. Ponemos la climatización, a temperatura que entendemos que es la más adecuada, todo pues como hacemos habitualmente. En este recorrido de 120, aquí pues interviene ya el control de velocidad de crucero, que sabéis que en muchas ocasiones pues es un enemigo de tener un buen resultado. Y bueno, en fin, en definitiva, ahí no creo que haya tampoco una gran diferencia porque este es el mismo modus operandi que tuvimos cuando realizamos la misma prueba al Kona anterior. En esto no habrá mucha diferencia. Lo que sí que queremos saber es el comportamiento del vehículo en general, es decir, cómo ese motor pues se comporta en este tipo de situaciones y específicamente, cómo se comportan las ruedas, las llantas, que hemos hablado mucho de ello, porque siempre os fijáis en el tema de la sección, en el tema de la anchura del neumático. La anchura del neumático puede influir, pero no influye de una manera radical. Sin embargo, las llantas, el que tengamos unas dimensiones importantes, generosas, como es en el caso de este, que son 19 pulgadas frente a 17, lógicamente influyen y mucho. Bueno, continuamos viendo pues de alguna manera toda la instrumentación que nos ofrece este Kona con muchas funcionalidades adicionales, con un diseño mucho más plano y que en definitiva hacen pues de él un vehículo mucho más moderno, mucho más atractivo y veremos ahora pues si también más o menos eficiente, ¿no? Vamos ya con el resumen final donde os contaremos todos los detalles. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorká.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorká.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta.
continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya tenemos también el segundo recorrido, el recorrido más comprometido para un eléctrico, circular a 120 haciendo uso del control de velocidad de crucero. Y hemos visto cómo tenemos un consumo que se ha incrementado, 18,6 kilovatios hora a los 100. Se ha incrementado en comparación con ¿qué? Pues con él mismo, hay que compararlo con la versión anterior, con el modelo anterior. Yo he hablado de esto en muchas ocasiones, pero parece que todavía a la gente le cuesta un poco entenderlo. Cuando hablamos de que las llantas afectan, es que afectan y mucho, afectan bastante, muchísimo además. Y hay gente que dice, no, es que lo que afecta realmente es la sección del neumático. No, señor, no se trata de esto. Cuando nosotros cambiamos de una llanta más grande a una llanta más pequeña, probablemente vamos a poder tener un mejor resultado. Esto ocurre sobre todo, como os digo, en los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Pues porque en los vehículos térmicos existe una caja de cambios que puede tener una relación distinta, ¿vale? Entonces tú puedes tener un neumático o una llanta de una manera determinada, con unas dimensiones determinadas, y se puede ajustar el cambio de un modelo a otro, por ejemplo, o a una evolución en el mismo modelo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En el caso de los eléctricos tenemos una única velocidad, no tenemos una caja de cambios. Y el que tengamos una llanta más grande o más pequeña nos va a imponer también el desarrollo que tenemos desde el inicio. Esto afecta y, por supuesto, también va a afectar pues que tenemos un mayor peso, una llanta más grande como norma general. Por supuesto, hay excepciones. Hemos hablado en muchas ocasiones de esto de las llantas. Yo creo que el que quiera y pueda, pues que vea los vídeos, porque simplemente yo creo que echando un ojo a muchísimos de los vídeos que hemos publicado hablando de este tema, probablemente va a tener una idea mucho más clara de cómo puede llegar a influir. Pero bueno, fijaos cómo lo hemos visto aquí en este caso, ¿no? Motor con un poco más de potencia, pero al mismo tiempo con menos par, con un resultado muy, muy parecido circulando por vía interurbana. Resulta que cuando lo metemos a autovía a 120, ha habido un cambio sustancial, nada menos que casi 2 kilovatios hora a los 100. Esto además está muy bien que haya sido de esta manera porque hemos podido ver muy claramente que efectivamente está relacionado con las llantas, Y vosotros diréis, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, muy sencillo. Hemos visto que circulando por vía interurbana, que normalmente aquí afecta mucho menos las llantas, no ha habido un cambio que sea significativo. Una décima puede ser, pues, propiamente del tráfico, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando circulamos a 120, este tipo de cosas se notan mucho más. Hemos visto además también la evolución del consumo. Esto lo podéis ver si comparamos el vídeo que publicamos en su día del Kona Electric de 204 caballos, el Kona anterior, y lo comparamos con el de este de hoy, ¿no? Vais a poder ver cómo en los diferentes puntos en los que nosotros mostramos el resultado, que son siempre los mismos porque es el mismo trayecto, vais a ver cómo se ha ido incrementando el consumo. Ha aumentado desde prácticamente el principio, es decir, no ha sido que a partir de un momento haya aumentado significativamente, no, es que hemos visto que ha tenido un consumo desde el principio superior al que tuvo en su día el Kona Electric. A ver, por hablar un poco en general del vehículo, deciros que, lógicamente, esto es poner la lupa exclusivamente sobre la parte de los consumos. La parte de los consumos es un punto importante, es un punto en los vehículos eléctricos, yo diría que en algunos casos incluso trascendental, pero hay otros aspectos importantes. Hemos podido comprobar cómo el vehículo pues tiene ahora mismo unas dimensiones pues un poco más generosas, la comodidad que se tiene en el interior también es, pues yo diría que bastante más importante de la que teníamos en el modelo anterior, sobre todo el túnel central. A mí no me interesa ese túnel central para nada. Me gusta el modelo actual. Que esto ya, bueno, habrá cada uno que tenga su propia idea, pero ya os digo que para nosotros, que hacemos muchos kilómetros, no queremos túnel central. Y los vehículos sin túnel central son los más cómodos con diferencia. Entonces, yo creo que ahí se han optado por soluciones importantes, tenemos muchísima tecnología, tenemos muchos aspectos fundamentales que están ahí en el coche, maletero mucho más grande, todo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo hemos visto cómo para poder tener un coche bonito, porque claro, este coche ya es más grande, si le pones unas llantas de 17, hubieran quedado prácticamente ridículas, hubieran quedado las llantas, hubiera quedado feo el coche, las cosas como son, es decir, un coche con mucha chapa y con unas ruedecitas muy pequeñas, ¿no? Entonces, aquí la solución es pues esa, pues poner unas llantas más grandes para que estéticamente sea un vehículo que también se vea como más moderno, más actual, más en lo que se demanda pues por el público en general últimamente, pero que de alguna manera penaliza y bastante, sobre todo cuando circulamos por vía rápida, cuando circulamos a 120 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, estos son consumos
Y yo creo que deja la puerta abierta a qué ocurrirá cuando realicemos la prueba de autonomía, porque sabéis que ahora faltará la prueba de autonomía, que esta prueba es importantísima. Hay vehículos que hemos visto en algunas ocasiones que se comportan muy bien circulando, por ejemplo, por vía interurbana y luego por vías rápidas con el control de velocidad crucero funcionan fatal. Y luego resulta que cuando los llevamos nosotros y no tenemos que hacer uso del control de velocidad crucero, pues funcionan bien. Podría ser otro punto también a tener en cuenta. No hemos visto una gran diferencia en ese sentido, pero oye, imaginaos que va por ahí el tema y resulta que luego tiene un buen resultado este coche. Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo y yo creo que se está poniendo súper emocionante la prueba que queda pendiente, la prueba de autonomía. Parecía que íbamos a salir de dudas en el día de hoy, pero también os digo que lo que ha ocurrido es lo que ha ocurrido. Nos hemos quedado con la intriga, nos hemos quedado con más ganas de saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a comportar este Kona cuando ya hagamos la prueba definitiva para saber cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga, ¿no? Se queda todo en el aire de momento. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis, like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo, botón que dice suscribirme, así podréis recibir pues siempre los vídeos que vayamos publicando los primeros y como no, por supuesto amigos, nos veremos en futuros vídeos.